urge a respetar el embargo de armas a Haití para frenar la violencia de bandas. Los Estados miembros de la ONU deben cumplir el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad contra Haití para frenar el tráfico ilícito que alimenta la grave violencia de bandas en el país. Reclamó ayer jueves la Oficina Nacional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su alta comisionada adjunta, Nadat Al-Hassi, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el último informe de la oficina, que documenta la muerte de al menos 5.500 personas a causa de esa violencia de bandas entre marzo del 2025 y mediados de enero del 2026. Estos grupos armados que ya no solo controlan buena parte de la capital Puerto Príncipe, sino también amplias zonas en departamentos como Centro o Artibonito, asesinan, secuestran, golpean y queman los cadáveres de quienes se interponen en su camino, denunció la número 2 de Derechos Humanos de la ONU. Ahí están las imágenes. Y vámonos a la pregunta del día, mis amigos. ¿Qué opina usted sobre el llamado de la ONU a respetar el embargo de armas a Haití como medida para frenar la violencia de bandas? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Fulvio, adelante. La verdad que se ha hablado mucho, doctor. De Haití, hay mucha tinta que se ha usado para y de esta situación. Sí. Para ponernos un poco en contexto, hay una comisión que está organizando unas posibles elecciones en Haití. ¿Usted sabe cuántos partidos se inscribieron? Como 300. 370. Está bien. La locura. Simplemente evidencia una mayúscula división, Claro, donde no hay entendimiento ni entre ellos. claro. Eso es así. Algo fuera de lo común. Un país inmenso como Estados Unidos tiene demócratas, republicanos y un grupito ahí de otro, Sí. de otro De partido. independientes. De incluso, muchas independientes. veces. Sí. Nosotros tenemos 37, pero que de pronto nos juntamos y formamos 3 o 4. Al Bueno, final. nosotros tenemos 37, Haití le puso un cerito. Entonces, lo que Lo está multiplicó por 10. Lo describiendo multiplicaron por 10. la comisionada adjunta es una simpleza para lo que ahí pasa. El hecho de quemar personas vivas se hace común en las calles de Haití. Eso es contraproducente. Y hay un sector pudiente, un sector de élite, que prácticamente mantiene el control de espacios geográficos en Haití. Y fíjense que sigue el comercio y a esos camiones, a esos medios de transporte no le pasa nada. Que ahí es que está el dinero. Hay como una guerra fría, pero hay también como un respeto a fulano, a fulana, a perencejo, mientras el pueblo abajo se desangra, falto de esperanza y de todas las comodidades que puede tener un ser humano. Las familias son las que más sufren, hay una dispersión total, las bandas siguen actuando por orden expresa de diferentes sectores. Y ya pues el canciller anuncia que para abril van a ir a Haití 5,000 y pico de efectivos. Bueno, ya este sería como la séptima oleada de efectivos que llegan a Haití. No sé si es que llegan a recoger algo o a cuidar algún monumento, pero hasta ahora no ha habido ningún tipo de solución. Tendrán que hacer una transferencia y ¿Quién dejar de salió los huyendo? efectivos ya. Kenia salió huyendo, no aguantó el fuego. ¿Verdad? Sí. Entonces Es tenemos difícil. que seguir abogando
por el respeto de los derechos humanos en Haití, por el establecimiento de la democracia y ayudarle a conformar, a que se pueda conformar un gobierno legítimo y que tenga suficiente poder para que los sectores que influencian en Haití pues lo puedan respetar. Siempre he visto un axioma que es medio extraño. Duvalier, por ejemplo, era médico, era político, era rico, pero era brujo. Y bajo esos conceptos reunidos en una persona, pudo haber estabilidad aunque fuera por medio de una dictadura. Hay sectores de poder allá que lo establecen en esos papados que hay, en esos grandes lectores de futuros y de cosas. Yo no sé qué es lo que tanto hacen, que no salen de la pobreza, con trabajo. Entonces, creo que hay que conocer la cultura, la parte social del pueblo y ver cómo se puede lograr elegir un presidente que tenga la suficiente luz para que lo respeten en todos los Bien. sectores. Gracias. Vamos a ver, Yerian la Antigua, adelante. Gracias, Amado. Bueno, yo creo que los pueblos tienen el derecho de elegir lo que desean. Por eso no creo en las intervenciones. Históricamente las intervenciones han sido funestas, han terminado en dictaduras, en regímenes que afectan a la democracia de los pueblos. Y bueno, el mejor ejemplo de eso es Pinochet, allá en Chile, con el apoyo de Estados Unidos, y ya ustedes saben en lo que se convirtió. Somoza, en Nicaragua, lo mismo, apoyo de Estados Unidos, y ustedes saben en lo que se convirtió. Y si no, bueno, pues búsquenlo, la información. También en El Salvador, la dictadura militar. No olvidemos a Trujillo, que obviamente vino, ¿verdad? Fue incluso formado por Estados Unidos a nivel militar. Y lo último, para no abundar mucho, ni siquiera para trasladarnos a Medio Oriente, que lo que ha pasado por allá con el apoyo de Estados Unidos, gente que ellos forman y que luego se convierten en dictadores, en tiranos. Pero vamos a quedarnos aquí en América Latina y vamos a Venezuela. Estados Unidos interviene en Venezuela, saca a Maduro, ¿y a quién deja? A la lugarteniente de Maduro, en ese momento, o sea, de la dictadura. Era la vicepresidenta. Claro, la lugarteniente, Daisy Rodríguez, y entonces lo deja la misma cosa, solamente que movieron algunos, quitaron al muñeco. Quítame este muñeco y déjame aquel, pero al fin y al cabo la estructura es la misma. Ahora Daisy quitó a Padrino, pero es lo mismo. Al fin y al cabo el pueblo no siente ningún tipo de seguridad. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo no autodeterminó lo que se iba a hacer en Venezuela. Por eso no va a pasar nada. Entonces, por eso yo creo que son los pueblos los que tienen que decidir su suerte. Claro. Pero cuando los pueblos se acobardan, cuando los pueblos se acostumbran, eso es lo peor que le puede pasar a un pueblo. Y duele decir esto porque Haití es el primer país de América en liberarse. Incluso el primer país de raza negra. Lo de Haití es histórico, 1804. Enero de 1804, el primer país de América en declararse libre, pese a la opresión que tenían y la presión que tenían siempre de España y Francia, que siempre ocupaban una parte de la isla, iban y ellos eran esclavos. Y duele decir eso, porque ¿qué le pasa a Haití que no reacciona? Que no tenía filosofía cuando se liberó. No había una base filosófica que pudiera provocar eso. Eso fue un producto del... Una revuelta. Exacto. Fíjate que mataron a todos los blancos. Sí. Sí, pero era que había que ver el contexto. Pero está bien, pero eso... Porque era que los negros eran esclavos. Está bien, pero una gente... No es verdad que si tú me das Pero a una mí... gente sensata, óyeme, una gente sensata no comienza una nación matando una raza, acabando con una raza. Un activo del mismo país. Sí, pero es el contexto. Ustedes tienen que ver que a los negros eran los esclavos. Sí. Entonces, no es verdad que si tú a mí te pasas la vida entera esclavizándome, golpeándome, pero ¿verdad? Ahí vamos, y violando a mis mujeres, no es verdad que cuando yo tenga el poder y que te voy a tratar, eso no va. Ahí vamos atrás. De las tribus africanas que procedían, entre ellos se peleaban, la que ganaba lo vendía. Es el contexto social.
Y llegaban aquí siendo enemigos. de ese momento. De ese momento. Haití es un Porque grupo de quizá, gente. Haití es un grupo de gente. sí, pero quizá también Ahí cuando no hay, Duarte ahí quiso no hay, liberar, ahí no hay cuando Duarte quiso independizar, no liberar, independizar a la República Dominicana de Haití, también pudo haber hecho elecciones. Pero no era posible por el contexto y había que hacer una guerra. Teníamos como una intervención. Bueno, es que nadie, pero por eso, o sea, no es que nadie te da el pastel sin pelear. está bien, precisamente por eso. Entonces, ellos tenían ese contexto que demostrar que había que respetarlo. ¿Y cómo lo hicieron? De esa manera, porque es el contexto. Entonces, Venezuela es el mejor ejemplo de lo que ha pasado. Por eso yo creo que Haití tiene que rebelarse, pero es el propio pueblo que tiene que decidirse a eso. Mientras estemos, que va a Estados Unidos, porque entonces se van a implementar ahí los intereses de Estados Unidos y al fin y al cabo termina, históricamente búsquenlo, que cuando viene Estados Unidos o cualquier país e impone a un presidente o impone a un grupo político, al fin y al cabo termina en dictadura. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un compromiso con el pueblo. Ahora, cuando sale del pueblo y ahí entonces pasan a hacer elecciones, entonces esa es otra cosa. Bien. Por eso, yo creo que es más de lo mismo. Yo creo que Haití hay que dejarlo que resuelva su problema. Los haitianos, nosotros incluso creo que deberíamos estar hablando de cosas de aquí, que son más... ¿Tú crees que yo pueda resolver eso? No, yo no sé si lo pueden hacer. Yo lo que te puedo asegurar es que lo no deben de parece. hacer en algún momento, porque si lo hace Estados Unidos, Bien. si lo hace Canadá, si lo hace Francia o República Dominicana, va a terminar en lo mismo, porque a quien pongan se va a convertir en un dictador. Bueno, Históricamente es buenos así. días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio, Nayi, Yerjan, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia. Un pedido que hago cada mañana al iniciar mis labores de comunicación y actividad propia. Bien, Nayi, adelante. Gracias, Amado. Realmente, con este caso, la ONU, y en este caso, hablando su segunda al mando, no dice nada nuevo. Estamos escuchando esto, lo lamentable de la situación social y política de Haití, con quien compartimos un territorio que muchas veces es tan vulnerable, no solamente por el lado haitiano, sino también por el lado dominicano. Esa complicidad y comercio que se da entre ambos lados y que afecta a la seguridad también de los pueblos dominicanos que están ahí al lado de la frontera. Pero en estas declaraciones lo que vemos es más de lo mismo. O sea, seguimos, la ONU sigue enviando y dejando y acumulando resoluciones, documentos en los que hablan sobre la crisis de Haití, en la que hablan sobre que hay que intervenir internacionalmente. Y mientras se acumulan las opiniones, esos informes, también seguimos contando muertos a raíz de la violencia, a raíz de tantas situaciones sociales en Haití. Y realmente, Amado decía ahorita algo que yo siempre he mirado en los haitianos, y es que hay una falta de conciencia en lo que quiere el haitiano para Haití. Entonces no se logran poner de acuerdo. Dentro del comentario de Fulvio, decía 370 partidos inscritos para unas elecciones, lo que evidencia que hay 370 opiniones inscritas, o sea, formas, gente que quieren llegar a gobernar un país que tiene una situación que ya no es solamente política, que es social, que es cultural, que es económica, que es de identidad. Entonces, cuando vemos todo esto acumulado y que solamente la ONU lo único que sabe decir es que hay una situación que internacionalmente tiene que intervenir y que vienen y van y se acumulan efectivos. Yo decía ahorita también, será hacer transferencias porque, ¿verdad? Si los efectivos que están enviando no resuelven, entonces una transferencia para buscar en un lado jocoso a la situación. Amable. Porque no están diciendo nada nuevo. Haití no necesita palabras. Haití necesita hechos. Acciones. Necesita que haya una acción real. Así es. Yo creo que el tema haitiano en la ONU se toma de los pocos pelos que le quedan
cuando se quiere tapar algo grande que se está manejando por ahí en algún otro lado del planeta. Pero entonces, como Haití es la parte sensible de este lado del mundo y que por sus raíces históricas, por sus raíces de que siempre fue oprimido hasta que se liberó. Entonces, vamos a tocar Haití, vamos a hablar de Haití y vamos a seguir acumulando. Mientras tanto, Bien. se siguen acumulando muertos en Haití. Así es. Francis, adelante. Bueno, hay mucha hipocresía histórica, porque lo que realmente quiere la gran mayoría que vota en Naciones Unidas es que República Dominicana cargue con esa vaina. Extraño que no nos mencionaran ahí. No, porque eso es táctico. Precisamente es una vía de indicarnos que se están ocupando de algo que hace tiempo debieron de ocuparse. Más bien se ocupaban de promover, debilitar nuestras infraestructuras de control fronterizo. Nos imponían que debíamos de recibir todas las haitianas embarazadas y que si decidían quedarse aquí, que también se quedaran. Ese ha sido el lujo de la cooperación internacional, sin entenderlo. Yo siempre he dicho, ¿cuál es el objeto cuando tú tienes una nación como la República Dominicana que ha superado sus propias crisis, que ha adelantado en el tiempo, y ellos que han tenido una historia de origen mayoritariamente el primero en esta región, deben ser los verdaderos expertos y el gobierno más fuerte? Pero desde el 1804 de su formación, al día siguiente mataron a todos los mestizos, mataron a todos los blancos, y los que pudieron salir le quitaron todas sus propiedades, que hasta la fecha su constitución es una constitución negra. Y los racistas somos nosotros. A esta parte de República Dominicana, que ha sido la válvula de escape, a mayor presión delincuencial, mayor movilidad de personas. En esa parte, hago un paréntesis o me detengo, como ser humano, puedo yo pedirle a un ser humano y a su familia, no te movilice, aguanta como hombre los embates de las bandas? Podríamos decirlo nosotros como seres humanos. Díganme. Coño, no. Si tienen la forma de salir, salgan. Entonces. Claro, es un asunto de supervivencia. Es un asunto de supervivencia que lo tenemos todo. Y que muchas veces no es solamente por individual, sino familiar, porque se ve la familia que se tiene en Haití y dentro de los muertos hay niños. Claro. Y personas 5.000, adultas que no se pueden defender. 500 personas sin estar en una guerra definida, solamente porque un grupo de descerebrados quiere matar gente. Hace tiempo que debieron, carajo, de intervenir y arrasar esa peste que tiene Haití sumido en esa desgracia. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo doble, porque no tenemos la capacidad real de contener cualquier estampida de gente procurando vivir hacia República Dominicana, pero allí no hay un Estado que funcione, ni una coerción de fuerza que permita la contención, porque realmente cuando se trata de dos países, Haití debiera de tener un muro de contención ellos y nosotros el nuestro. Pero ahí Entonces, no hay creo orden, no hay que orden. todos estos años perdidos procurando debilitarnos a nosotros para que nosotros asumiéramos ese problema que no tenemos la capacidad ni va a ser posible nunca. Ese grupo de la ONU que ya hace tiempo ha necesitado una reformación de su composición y infraestructura y sus objetivos, porque mira lo que pasa aquí con el sistema de Naciones Unidas, el PNUD y todas esas cosas aquí en República Dominicana. Fulcar tuvo que darle 13.000 millones solamente por ellos estar al lado de él cuando le estaban comprando la tablet a los otros bandidos. ¿A quién? A unos bandidos ahí que no entregaron nada. Pero peor es el Estado que no lo ha
que no lo ha perseguido, ni lo ha juzgado. Pero eso es para yo decirte si funciona o no el sistema de Naciones Unidas. Por lo pronto, déjense de estar hablando Tranquilo. y hagan ustedes, sí, Exacto. gracias. Dale. Y hagan ustedes lo que ha debido de Demasiado hacer temprano, como papá, nación, no como sonó. conjunto de naciones que procura estabilizar la región y estabilizar el mundo en pueblos verdaderamente democráticos, respetuosos de los derechos humanos, y a nosotros se nos permita ejercer nuestro deber Bien. como Estado Gracias. libre y soberano de contención en frontera, porque no se va a Gracias, poder. Francis. Miren, hay una situación, el tema haitiano es muy complejo, demasiado complejo. Y yo decía hace un momento que Haití es un grupo de gente, no pasa de ahí. ¿Por qué? Porque es una nación que nació sin idea política, nació sin filosofía. El La Nació por República la Dominicana desesperación, nació por Nació la como desesperación, producto- por la presión. Producto de un, de un ramalazo. Y de odio. Vamos a Claro, liberarnos. Y claro. acabaron. venganza. No era como la República Dominicana. Cuando tú analizas, Sí, hasta el día de hoy. cuando tú analizas, tú te das cuenta que la liberación que hace la República Dominicana en el 44 venía sucediéndose producto de un proceso. Claro. Ese proceso da al traste con una declaración de separación, que es la del 16 de enero, y posteriormente lo que pasó, que ya es historia que no voy a tocarla. Pero indudablemente es así. Ahora, la República Dominicana nace con una filosofía clara, religiosa y libertaria. Dios, patria y libertad, que aparece en el escudo dominicano y aparece en la Constitución del primer momento y nunca ha salido de ahí. Lo que quiere decir Todas las inspiraciones de Duarte en que sus tenemos ideales una nación tiene eso. que tenemos una nación nacida con criterio. Con un Que- proyecto de nación Exacto, que no elaborado, pasó en pensado. Haití. Claro. Haití fue un momento de emoción. De producto odio, O de de desesperación. venganza. Y eso ha permeado la sociedad haitiana Sí y ha es. permeado la historia haitiana. En definitiva, nosotros estamos ante una nación que, ahorita decía ayer ya, no, la gente tiene derecho a la democracia. Óyeme, la democracia tiene que ser sensata. La democracia no es lo que tú quieras hacer, por eso hay límites. Y los derechos, incluso los fundamentales, se limitan por ley. Aquí hay muchas veces que tú haces silencio en la democracia que se ejerce aquí. Tú haces silencio, como me haces tú, como me hiciste ahorita y me controlaste. Exacto. ¿Por qué? Porque te da rabia, da pique. Sí. En la forma que Y la es gente- una Entonces, forma de expresarla. Hay que entender eso. ¿Cómo es posible que un individuo dueño de una banda que supuestamente le mataron un hijo, le envenenaron un hijo, creo que fue que se lo envenenaron y No, mató más de 100 gente por eso? 120 se llevó. ¿Tú te imaginas? O sea, cuando tú analizas eso, dices, no, pero tú es un pueblo de salvajes, de gente que no tiene dos dedos de frente para analizar las cosas, nada lo analiza. Eso fue la Pero curandera. es el pueblo, amado, quien tiene que rebelarse frente Bueno, a está eso. bien, yo te entiendo, pero el pueblo haitiano, en las condiciones que está el pueblo haitiano, no puede solo. Mira, la Guillermo. revelación aquí... No puede solo. Armado, se tuvo que ver también un orden de formación ciudadana y política cuando aquí se inició todo ese proceso. Recuérdate que Duarte lo manejó o lo influenció en los demás con la trinitaria y lo Y que luego al hacía la pueblo filantrópica. y luego, ajá, Sí. con la Es filantrópica. decir, que era un proceso, es que ese pueblo Hay una ha crecido formación. de forma... ¿Tú concluiste? No. De No, yo no forma, he concluido, pero si tú Sí. quieres decir algo, Sí, dilo mi- ahora. mi- mira de qué es lo forma que pasa. libre. Yo me embrujo con el venezolano. yo opino que a veces los pueblos se acobardan. Y el mejor ejemplo lo vivimos aquí en San Francisco de Macorís. Yo lo viví. Y de hecho lo sometí a un observatorio y ¿Y cuánto tiene? y a un seguimiento. Aquí en San Francisco, el pueblo se acobardó frente a una serie de tropelías y de violaciones a la ley y ninguno levantó la voz. ¿Quién yo tuve que poner la sangre? Pero tú eres Y franco ahora- macorizano. Sí, pero espérate. Y tú eres parte pero de este yo pueblo, soy entonces no uno se acobardó. solo. Y aquí todos ustedes estaban viendo lo que se estaba haciendo, las violaciones que se estaban llevando a cabo y nadie se decía nada. ¿Sabe por qué? Una por las colindancias y otra por las represalias.
Yo dije, no, pues entonces la voy a poner yo la sangre, pero ahora todo el mundo, entonces por eso yo digo, es el pueblo el que tiene que levantarse, el propio pueblo haitiano, porque si tú se lo dejas a otro, el otro quizás no le interese y no venga a ayudar. No le duele. Por Mira. eso es a ti que tiene que, Mira. es el pueblo que tiene que levantarse. Hay dos Un salidas. pueblo hambriento. Oye, Francia, hay dos sin salidas. educación. Oye, Francia, hay dos salidas para Haití, según yo lo veo, claro, es mi opinión, según yo lo veo. Una, la guerra civil, Sí, pero propio. para eso debía de armarse al pueblo, Claro. porque quizá el pueblo no está armado, ni tiene un estamento que pudiera ayudar en eso, o una invasión de un grupo de países, tierra arrasada para comenzar de nuevo. No hay otra salida para Haití. Pero fíjate, Amado, es que las revoluciones o eso que tú dices como alternativa, tienen que partir de que hay un sistema, un régimen contra el pueblo o el pueblo contra el régimen. Pero tú sabes lo que es bandas que no tienen origen social ni político. Pero detrás de esa banda hay grandes. Sí, porque eso se ha creado con un La fin. élite. Es que ustedes no me han escuchado decir lo que pasó aquí en el 18, cuando se hizo el mamotreto de reglamento de contingencia migratoria. Es que ellos allá prepararon esas bandas para producir presión y el pueblo que saliera en bandada y nosotros no íbamos a poder contenerlo. Entonces la contención era que aquí el COE, no las Fuerzas Armadas, los recibiera en campamentos Bien. de refugiados. Lo que hay Vamos que a- hacer es apoyo, lo que dice Amado, es Deberán apoyar de- al pueblo como Claro. hizo Venezuela Claro. y como hizo Cuba con la República Claro. Dominicana. A ese grupo que No era inventó que eso. querían intervenir, Es que era hay que- no- hay que- ayudaban al pueblo.